No podemos perder todo por lo que hemos trabajado, gritó Isabel Montemayor, golpeando la mesa con los planos de Villaverde. Son años de esfuerzo, Carlos, años. Carlos Ruiz se pasó la mano por el cabello, frustrado. ¿Y qué quieres que haga? Los inversionistas están nerviosos. La economía está cayendo y nadie quiere arriesgarse con un proyecto de esta magnitud. La oficina en el 10º piso del edificio más moderno de Monterrey, normalmente su refugio creativo, ahora parecía una jaula. Las vistas panorámicas de la ciudad contrastaban con el caos sobre sus escritorios. Documentos rechazados, presupuestos tachados y cartas de inversores retirándose del proyecto. Villaverde no es solo otro desarrollo inmobiliario, insistió Isabel, extendiendo los planos. Es el futuro de la vivienda sustentable en México. 200 familias, Carlos. 200 familias que por fin podrían tener una casa digna y ecológica. Lo sé, amor, pero necesitamos 50 millones de pesos para completar la primera fase, y en este momento ni siquiera podemos conseguir 10. Isabel se acercó a la ventana, su reflejo mezclándose con el horizonte de Monterrey. Su cabello negro corto enmarcaba una expresión de determinación que Carlos conocía bien. «Tengo una reunión con el Banco Azteca mañana», dijo Carlos, acercándose a ella. «Tal vez podamos reestructurar el préstamo. ¿Y si no funciona? Entonces buscaremos otra solución, siempre la hay». El teléfono de Isabel vibró. Era un correo del comité organizador de la Expo Inmobiliaria Internacional de Acapulco. «Carlos, mira esto», dijo mostrándole la pantalla. «Nos invitan como expositores destacados. Todos los grandes inversionistas del país estarán ahí. No tenemos presupuesto para eso, Isabel. Podemos usar los ahorros de la casa. Es nuestra última oportunidad». Carlos la miró fijamente. «¿Estás segura? Es todo lo que tenemos». «Villaverde es todo lo que tenemos», corrigió Isabel. «Nuestra reputación, nuestro futuro, todo está en este proyecto. Si fracasa, nos llevará años recuperarnos». Carlos tomó los planos del escritorio, observando el diseño innovador que había cautivado a tantos antes de que la crisis golpeara. Edificios modernos con paneles solares, sistemas de captación de agua pluvial, áreas verdes comunitarias. Era un sueño que no podía morir así. «Está bien», cedió finalmente. «Iremos a Acapulco, pero necesitamos un plan sólido. No podemos llegar solo con buenos diseños y esperanza». Isabel sonrió por primera vez en el día. «Prepararé una presentación que nadie podrá resistir. Villaverde será realidad, Carlos. Te lo prometo». «Solo prométeme que no haremos ninguna locura», respondió él abrazándola. Isabel asintió, sin saber que en pocas semanas esa promesa sería puesta a prueba de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. «Reservaré los boletos», dijo, separándose del abrazo. «Acapulco será nuestro nuevo comienzo». Las palabras flotaron en la oficina como una profecía. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey, pintando el cielo de tonos rojizos que parecían presagiar los cambios que se avecinaban. «Señor y señora Ruiz, la situación es insostenible», declaró el ejecutivo del banco, ajustándose la corbata. «Los indicadores económicos no nos permiten mantener las condiciones actuales del crédito». Isabel y Carlos se miraron. La sala de juntas del banco se sentía más fría que nunca. «¿Qué están proponiendo exactamente?», preguntó Carlos, aunque ya temía la respuesta. «El banco necesita garantías adicionales o nos veremos obligados a ejecutar el crédito en 30 días». «¿30 días?» Isabel se inclinó hacia adelante. «Eso es imposible. Tenemos contratos firmados, compromisos». «La crisis está afectando a todos los sectores», interrumpió el ejecutivo. «Esta mañana, 3 desarrolladoras importantes se declararon en quiebra». Carlos sacó su tablet. «Podemos mostrarles los nuevos estudios de viabilidad. Villaverde tiene preventas». «Las preventas no son suficientes, señor Ruiz. Necesitamos garantías reales». El celular de Isabel vibró. Otro mensaje de un inversionista retirándose del proyecto. Era el cuarto esta semana. «¿Qué pasa si hipotecamos nuestra casa?», propuso Isabel. «Isabel, no», susurró Carlos. «Ya está considerada en el paquete de garantías actual», respondió el ejecutivo. «Necesitaríamos algo más». Al salir del banco, la realidad los golpeó como una ola helada. En la acera Isabel se detuvo abruptamente. «Tenemos que llamar a los compradores», dijo. «Necesitan saber que podría haber retrasos». «Eso provocará más cancelaciones», advirtió Carlos.
¿Y qué sugieres? ¿Mentirles? Un grupo de manifestantes pasó junto a ellos, protestando contra la crisis económica. Sus carteles mostraban familias desalojadas y números rojos. La Expo de Acapulco es en 3 semanas, recordó Carlos. Si conseguimos al menos un inversionista fuerte, ¿y si no lo conseguimos? Isabel se quitó los tacones, cansada. Carlos, necesito que seas realista. Soy realista. Por eso sé que necesitamos esas 3 semanas. Una oportunidad más. El teléfono de Carlos sonó. Era su contratista principal. Bueno, sí, entiendo. No, por favor, no pares la obra. Te deposito mañana. Por favor, dame hasta mañana. Isabel observó cómo su esposo suplicaba por tiempo. Nunca lo había visto así. Vendieron el terreno de junto, dijo Carlos después de colgar. A precio de remate. Todos están entrando en pánico. ¿Quién lo compró? Alejandro Domínguez, el millonario. Dicen que está comprando todo lo que encuentra en crisis. Isabel guardó ese nombre en su memoria, sin saber que pronto se convertiría en el centro de sus pesadillas y esperanzas. Vamos a casa, dijo Carlos. Necesitamos rehacer todos los números antes de que anochezca. Mientras caminaban hacia el auto, el cielo de Monterrey se oscurecía con nubes de tormenta, una metáfora perfecta para lo que estaba por venir. ¿Café? Isabel extendió una taza a Carlos, quien llevaba 6 horas frente a la computadora recalculando números. Ya perdí la cuenta de cuántos llevo, murmuró sin despegar la vista de la pantalla. Estos números no cuadran, no importa cómo los acomode. Su estudio en casa, normalmente ordenado, estaba cubierto de papeles. Las paredes, tapizadas de planos y renders de Villaverde, parecían burlarse de ellos. Cancelaron otras 3 preventas esta mañana, dijo Isabel, sentándose junto a él. Las noticias sobre la crisis están espantando a todos. ¿Cuántas nos quedan? 87 de 200. Carlos se frotó los ojos, cansados. No es suficiente. El timbre sonó. Isabel miró el reloj. 9:45 p.m. Son los de la constructora, dijo Carlos. Vienen por el cheque que les prometí. ¿Y no tengo el dinero? Isabel se levantó. Yo hablaré con ellos. No, yo lo haré. Carlos se dirigió a la puerta. Tú revisa los correos de los posibles inversionistas para Acapulco. Desde el estudio, Isabel escuchó la discusión. Las voces se elevaban por momentos. Una semana más, insistía Carlos. Solo necesitamos una semana. Llevamos 3 semanas escuchando lo mismo. Isabel abrió su laptop, intentando ignorar la discusión. Un nuevo correo llamó su atención. La confirmación del hotel en Acapulco. El costo del viaje haría más profundo el hoyo financiero, pero no tenían opción. Carlos regresó pálido. ¿Qué pasaron? Paran la obra mañana. Se dejó caer en el sillón. Y van a ejecutar las fianzas. ¿Todas? Todas. Isabel cerró la laptop. Podríamos vender el terreno de la costa. Es lo único que nos queda como respaldo. Si lo vendemos, tendríamos para mantener la obra 2 meses más. ¿Y después qué? Después está Acapulco. Isabel se arrodilló frente a él. Carlos, mírame. Villaverde no puede morir así. No después de todo lo que hemos invertido. El teléfono de Carlos sonó con otro mensaje. Más malas noticias. El banco adelantaría la revisión del crédito. A veces pienso que estamos peleando contra molinos de viento, suspiró Carlos. Don Quijote ganó al final, sonrió Isabel. No, amor. Don Quijote terminó loco y derrotado, pero persiguió sus sueños hasta el final. Isabel se levantó y descolgó el plano principal de Villaverde. Y nosotros haremos lo mismo. Carlos observó el plano. Cada línea, cada detalle, representaba años de trabajo y sueños. Está bien, dijo finalmente. Venderemos el terreno, pero prométeme algo. ¿Qué? Si Acapulco no funciona, aceptaremos la derrota con dignidad. Isabel asintió, aunque en su mente ya estaba formándose la idea de que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para salvar su proyecto. Lo prometo, mintió. ¿Has escuchado de Alejandro Domínguez? Preguntó Isabel durante el desayuno, mostrando una revista de negocios en su tablet. El que compró el terreno junto al nuestro, ¿no? Carlos mordió distraídamente una tostada. ¿Por qué? Estará en Acapulco. Es el inversionista principal de la Expo. La cocina de su casa, antes llena de risas y planes mañaneros, ahora servía como oficina improvisada. Papeles, computadoras y tazas de café
ocupaban cada superficie disponible. Aquí dice que tiene un interés especial en proyectos sustentables, continuó Isabel, y que busca expandir su cartera en el norte del país. El teléfono de Carlos sonó. Era un mensaje del comité organizador de la Expo. «Mira esto», dijo, pasándole el celular a Isabel. «Nos quieren en la mesa principal durante la cena de inauguración. ¿Con Domínguez? Con todos los peces gordos». Carlos sonrió por primera vez en días. Tal vez la suerte está cambiando. Isabel se levantó para servir más café. «Necesitamos actualizar la presentación, hacerla más atractiva para inversionistas grandes. Más atractiva que viviendas ecológicas a precio accesible. ¿Qué más quieren? Números, Carlos. Quieren números». El timbre interrumpió la conversación. Era el cartero con un sobre elegante. «Es la invitación oficial», dijo Isabel abriéndola, «y un pase VIP para todas las actividades del evento». Carlos leyó por encima de su hombro. 3 días de conferencias, cenas y cócteles, cada minuto programado. «Es perfecto. Tendremos acceso a todos los inversionistas importantes». «¿Y el dinero para los boletos de avión?». Isabel dudó. «Ya los compré. Usé la tarjeta de crédito». Isabel: «Era ahora o nunca, Carlos. Los precios suben cada día». Carlos suspiró, pero no discutió. Sabía que tenía razón. «¿Cuánto nos queda en la tarjeta?». «Lo suficiente para el hotel y los gastos básicos». Isabel evitó su mirada. «Apenas. Si esto no funciona, funcionará». Isabel tomó su mano. «Tiene que funcionar». El resto del desayuno transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La invitación sobre la mesa parecía brillar con promesas de salvación. «Voy a llamar a mamá», dijo Carlos finalmente, «para ver si puede prestarnos algo». «No». Isabel fue firme. «Nada de familia. Esto es nuestro problema. ¿Y si Domínguez no está interesado? Entonces buscaremos a otro». Isabel comenzó a recoger los platos. «Hay más inversionistas en el mar, pero ninguno con su capital», murmuró Carlos. Isabel se detuvo. «¿Confías en mí?». «Sabes que sí». «Entonces confía en que encontraremos una solución en Acapulco». El sonido de una notificación interrumpió el momento. Era un correo con los detalles de la cena inaugural. «Mesa 7», leyó Isabel, «con Alejandro Domínguez». Carlos la miró fijamente. «¿Crees en el destino?». «Creo en aprovechar las oportunidades», respondió ella, guardando la invitación en su bolso. «Y esta es la nuestra. No es el Ritz, pero servirá», dijo Carlos dejando las maletas en la pequeña habitación del hotel Las Brisas. Isabel se asomó al balcón. La bahía de Acapulco se extendía bajo ellos, salpicada de luces y barcos. «El hotel de la Expo está lleno», respondió, aunque ambos sabían que la verdadera razón era el precio. «Además, estamos a 10 minutos del centro de convenciones». «¿A qué hora es el registro?». «En 2 horas. La cena inaugural es a las 8». Carlos sacó su único traje oscuro de la maleta. «¿Crees que esto sea suficientemente formal?». «Tendrá que serlo». Isabel extendió su vestido negro sobre la cama. «Es lo que hay». El sonido de helicópteros interrumpió la conversación. Varios aparatos aterrizaban en el helipuerto del Hotel Princess, donde se hospedaban los inversionistas principales. «Ahí llega tu amigo Domínguez», bromeó Carlos. «Nuestro amigo», corrigió Isabel. «Necesito que estés completamente comprometido con esto». «Lo estoy, solo que…». Carlos dudó. «Todo esto se siente como otra liga». «Es otra liga, por eso estamos aquí». El registro en la Expo fue rápido. Les entregaron sus gafetes VIP y una agenda detallada. «Mesa 7», confirmó la anfitriona, «con el señor Domínguez y otros inversionistas selectos». Mientras caminaban por el centro de convenciones, Isabel notó las miradas. Entre los trajes caros y los vestidos de diseñador, se sentían fuera de lugar. «Mira», susurró Carlos, señalando discretamente. Alejandro Domínguez acababa de entrar, rodeado de asistentes. Alto, pelo plateado, traje impecable. Su presencia comandaba atención inmediata. «Es más imponente en persona», murmuró Isabel. «Y más viejo», agregó Carlos. «Señores Ruiz», una asistente se acercó. «El señor Domínguez solicita verlos antes de la cena». Isabel y Carlos intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Ahora? Si son tan amables de seguirme». Mientras caminaban hacia una sala privada, Isabel apretó la mano de Carlos. «Recuerda», susurró, «Villa Verde es el futuro, no solo un proyecto más». «Lo sé», respondió él. «Solo
Mantengamos los pies en la tierra. La puerta de la sala se abrió. Alejandro Domínguez los esperaba, de pie junto a un ventanal con vista al océano. «Arquitecta Montemayor, señor Ruiz», sonrió extendiendo su mano. «He estado esperando conocerlos». Isabel notó que sus ojos, de un azul penetrante, parecían evaluarlo todo, incluyéndola a ella. «El placer es nuestro», respondió, intentando que su voz no traicionara sus nervios. «Hablemos de Villaverde», dijo Domínguez, señalando los sillones. «Tengo una propuesta que podría interesarles». El salón principal del centro de convenciones brillaba con lujos, cristalería fina, manteles de seda, arreglos florales extravagantes. En la mesa 7, Isabel jugaba nerviosamente con su servilleta, mientras Alejandro Domínguez tomaba su lugar junto a ella. «Entonces, arquitecta», Domínguez continuó su conversación previa, «¿qué opina de mi propuesta inicial?» «Es interesante», respondió Isabel, buscando las palabras correctas. «Pero necesitaríamos revisar los detalles». Carlos, sentado al otro lado de Isabel, intervino. «El porcentaje que propone es menor al valor real del proyecto». «Los números son flexibles», sonrió Domínguez, levantando su copa de vino. «Todo depende de qué tanto estén dispuestos a negociar». La cena transcurrió entre conversaciones de negocios y silencios incómodos. Otros inversionistas en la mesa observaban la interacción con interés apenas disimulado. «Villaverde es más que números», explicó Isabel, desplegando discretamente algunos renders en su tablet. «Es una visión del futuro». «El futuro», interrumpió Domínguez, «pertenece a quienes pueden pagarlo». Un mesero sirvió el plato principal. Isabel apenas lo tocó. «Señor Domínguez», Carlos intentó cambiar el tono de la conversación. Su experiencia en desarrollos sustentables. «Llámame Alejandro», cortó él, sin apartar la mirada de Isabel. «Y preferiría discutir los detalles en privado. ¿Qué tal mañana en mi suite? Digamos, a las 8?» Isabel sintió la mano de Carlos tensarse bajo la mesa. «Por supuesto», respondió ella. «Traeremos la presentación completa». «No será necesario», Domínguez sonrió. «De hecho, preferiría que vinieras sola. Hay aspectos del negocio que requieren discreción». El silencio en la mesa se volvió denso. Carlos abrió la boca para protestar, pero Isabel lo detuvo con un gesto sutil. «¿A las 8 entonces?», confirmó ella. «A las 8». Domínguez se levantó. «Si me disculpan, tengo otros compromisos». Cuando se alejó, Carlos se inclinó hacia Isabel. «No irás sola». «Claro que iré». Isabel bebió un largo trago de vino. «Es nuestra única oportunidad. ¿No viste cómo te miraba? Vi a un hombre que puede salvar nuestro proyecto, o destruirlo». Carlos empujó su plato intacto. «Algo no está bien». Isabel observó la figura de Domínguez, mezclándose entre los invitados. «Nada está bien desde hace meses», murmuró. «Pero esta es la carta que nos tocó jugar». La cena terminó tarde. En el taxi de regreso al hotel, ninguno habló. Las luces de Acapulco parpadeaban como advertencias silenciosas en la noche. «Repíteme exactamente qué dijo», insistió Carlos, paseándose por la pequeña habitación del hotel. Eran las 3 de la madrugada y ninguno había logrado dormir. «Ya te lo dije 3 veces». Isabel estaba sentada en la cama, revisando obsesivamente los números del proyecto en su laptop. «Quiere una reunión privada para discutir términos especiales. ¿Y no te parece sospechoso?» «Todo es sospechoso en este negocio». Isabel cerró la computadora frustrada. «Pero es el único que ha mostrado interés real en Villaverde». Carlos se detuvo frente al balcón. Abajo, las olas rompían contra la playa con un ritmo monótono. «¿Viste cómo apartó a todos los demás inversionistas de la mesa? Es un hombre poderoso. Puede hacer eso. ¿Y cómo sabía tanto sobre nosotros, sobre el proyecto, sobre ti?» Isabel se levantó y se sirvió un vaso de agua. Hizo su tarea, como cualquier inversionista serio. «No, Isabel, esto es diferente». Carlos se acercó a ella. «La forma en que te miraba. ¿Y qué sugieres? ¿Que regresemos a Monterrey con las manos vacías?» El silencio que siguió fue pesado. «Tengo miedo», admitió finalmente Carlos. «¿De perder el proyecto? De perderte a ti». Isabel dejó el vaso y abrazó a su esposo. «No me vas a perder. Esto es solo negocios. ¿Lo prometes?» «Lo prometo», pero algo en su voz sonaba hueco. Se quedaron así, abrazados, mientras el cielo comenzaba a aclararse sobre el Pacífico. «¿Sabes qué es lo peor?», murmuró Carlos.
que ni siquiera podemos permitirnos decir que no. Isabel se separó y volvió a su laptop. Aún tenemos algunas horas. Repasemos los números una vez más. Los números no van a cambiar. No, pero nuestra estrategia sí puede cambiar. El amanecer los encontró todavía despiertos, rodeados de papeles y proyecciones financieras, buscando una salida que ambos sabían que no existía. Son las 6, anunció Carlos mirando su reloj. En 2 horas tendré una reunión de negocios, cortó Isabel. Nada más. Pero mientras se preparaba para la ducha, sus manos temblaban ligeramente. El desayunador del Hotel Princess emanaba lujo por cada rincón. Isabel, sentada sola en una mesa apartada, revolvía su café sin beberlo. Carlos se había negado a acompañarla. ¿Puedo? La voz de Alejandro Domínguez la sobresaltó. Sin esperar respuesta, se sentó frente a ella. La reunión era a las 8, dijo Isabel, mirando su reloj. Apenas eran las 7. Prefiero discutir esto de manera informal primero. Alejandro hizo una seña y un mesero apareció con café. ¿Has pensado en mi propuesta? Aún no ha hecho ninguna propuesta concreta. Oh, pero ambos sabemos que sí. Sus ojos azules la penetraron. $1 millón. En efectivo. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Perdón? Por una noche. Alejandro bebió su café tranquilamente. Solo una noche. Está bromeando. Nunca bromeo con negocios. Sacó un sobre de su saco. Aquí está el contrato preliminar. Puedes revisarlo con tu abogado si quieres. Isabel miró el sobre como si fuera una serpiente. Estoy casada. Lo sé. ¿Crees que no investigué todo sobre ustedes? Alejandro sonrió. Su situación financiera, las deudas, los préstamos vencidos. Villaverde está a semanas de la quiebra. Eso no significa que necesitas el dinero, y yo puedo dártelo. Se inclinó hacia adelante. $1 millón. Villaverde se salva. Todos ganan. ¿Todos? La voz de Isabel tembló. ¿Y Carlos? Lo que Carlos no sepa no puede lastimarlo. Isabel se levantó bruscamente. Esto es indecente. Es una propuesta de negocios. Alejandro permaneció sentado, imperturbable, como cualquier otra. No, no lo es. ¿No? Sacó otro sobre. Estos son los documentos de embargo de Villaverde. Los compré ayer. En 2 semanas, todo por lo que han trabajado será mío de todas formas. Isabel se congeló. No puedo, y lo haré. Guardó ambos sobres. Tienes hasta mañana para decidir. $1 millón o la ruina total. Se levantó elegantemente y dejó su tarjeta sobre la mesa. Mi suite es la 2401. Y con eso se fue. Isabel se dejó caer en la silla, temblando. A través del ventanal podía ver el océano azul e indiferente como los ojos de Alejandro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. ¿Todo bien? No respondió. ¿Cómo podría? ¿Me vas a decir qué pasó? Preguntó Carlos cuando Isabel entró a la habitación. Eran las 2 de la tarde, y ella había estado caminando por la playa durante horas. Nada. Isabel se quitó los zapatos llenos de arena. Solo necesitaba pensar. ¿Pensar en qué? En números. Se sentó en la cama, evitando su mirada. En opciones. Carlos se arrodilló frente a ella. Isabel, mírame. Algo pasó en esa reunión. Compró los documentos de embargo, soltó ella finalmente. Villaverde será suyo en 2 semanas. ¿Qué? ¿Cómo? Tiene el dinero y los contactos. Isabel se levantó, incapaz de mantener la quietud. Puede hacer lo que quiera. Debe haber alguna manera. La hay. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Cuál? Isabel caminó hacia el balcón. El sol de la tarde hacía brillar el mar como monedas de oro. Ofreció comprarnos una inversión completa. ¿Y el truco? Las condiciones. Isabel se detuvo. No podía decirlo. Carlos se acercó por detrás, colocando sus manos sobre sus hombros. ¿Qué condiciones, Isabel? No importa. Se giró para enfrentarlo. No podemos aceptarlas. Somos socios en esto, marido y mujer. Dime. No. La palabra salió como un grito. Más suave agregó. Por favor, no me preguntes. Carlos retrocedió como si lo hubiera golpeado. Lo sabía, ese maldito. No es lo que piensas. ¿No? Entonces, ¿por qué no me miras a los ojos? Isabel se abrazó a sí misma. El silencio entre ellos se volvió denso, pesado con palabras no dichas. Tenemos hasta mañana, murmuró finalmente.
¿Para qué? Para decidir si queremos salvar Villaverde. Carlos la miró largamente. ¿A qué precio? Isabel no respondió. En el horizonte, un yate blanco cruzaba la bahía, libre y ajeno a sus dilemas. «Voy a dar otra vuelta», dijo tomando su bolso. «Isabel, no me sigas, por favor». Su voz se quebró. «Necesito estar sola». La puerta se cerró tras ella con un clic suave, dejando a Carlos en una habitación que de repente parecía demasiado grande y demasiado vacía. El celular de Isabel vibró por quinta vez. Era Carlos, de nuevo. Lo ignoró y siguió caminando por el malecón de Acapulco, donde las luces nocturnas empezaban a encenderse. «Señora Ruiz», se giró. Era uno de los asistentes de Domínguez. «El señor Domínguez desea saber si ya tomó una decisión». Isabel apretó su bolso. «Aún tengo hasta mañana. Las condiciones han cambiado». El asistente le extendió un sobre. «Ahora son 2 millones». Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué?» «El señor Domínguez aprecia la dificultad de su decisión». Hizo una pausa. «También extiende la oferta por 2 noches, no una. Dígale que...» Isabel se detuvo. ¿Qué podía decir? La espera en su suite. Ahora, cuando el asistente se fue, Isabel abrió el sobre. Dentro había un contrato nuevo y una llave magnética. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje del banco. «Embargo confirmado para el próximo lunes». Con dedos entumecidos marcó el número de Carlos. «¿Dónde estás?» Su voz sonaba preocupada. Carlos respiró profundo. «¿Recuerdas cuando dijiste que harías cualquier cosa por salvar Villaverde?» «Isabel, no. Necesito que confíes en mí. ¿Qué vas a hacer?» «Lo que sea necesario». Las lágrimas empezaron a caer. «Perdóname». «Isabel, espera». Colgó el teléfono y lo apagó. Frente a ella, el Hotel Princess se alzaba como una fortaleza de cristal y acero. En algún lugar de esos pisos superiores, Alejandro Domínguez esperaba su respuesta. Miró la llave magnética en su mano. «Suite 2401. Por Villaverde», susurró, y comenzó a caminar hacia el hotel. La suite 2401 ocupaba todo un piso del Hotel Princess. Isabel se detuvo frente a la puerta, la llave magnética pesando como plomo en su mano. «Adelante». La voz de Alejandro llegó desde dentro antes de que tocara. El interior era todo lujo, mármol, cristal y vistas panorámicas de la bahía iluminada. Alejandro estaba sentado en un sillón de cuero con una copa de vino en la mano. 2 millones, dijo Isabel sin preámbulos. Directo al punto. «Me gusta». Señaló una silla frente a él. «¿Quieres revisar el contrato?» «¿Por qué yo?» «Disculpa». «De todas las mujeres en esta expo, ¿por qué yo?» Alejandro sonrió. «Porque eres la única que tiene algo que realmente quiero. Villaverde, tu dignidad». Se inclinó hacia adelante. Ver cómo alguien con tus principios los abandona, eso vale más que cualquier proyecto inmobiliario. Isabel sintió náuseas. «Eres un monstruo». «Soy un hombre de negocios». Sacó unos papeles. «¿Firmamos?» El sonido de la puerta abriéndose los interrumpió. Carlos entró jadeando. «Isabel, ¿cómo?» Isabel se levantó de golpe. «El recepcionista», explicó Carlos. «Le dije que eras mi esposa». Alejandro no se inmutó. «Esto es una reunión privada». Se acabó la reunión. Carlos tomó la mano de Isabel. «Nos vamos». «¿Sin los 2 millones?» Alejandro sonrió. «¿Sin Villaverde?» «Sin nuestra dignidad», respondió Isabel encontrando su voz. «Piénsalo bien». Alejandro se levantó. «Es su última oportunidad». «No», dijo Carlos. «Es la tuya. Mañana en la mañana todos sabrán qué clase de negocios haces realmente. ¿Y quién les creerá?» «La grabación en mi celular». Isabel sacó su teléfono. «Cada palabra desde que entré». El rostro de Alejandro se endureció. «No te atreverías». «Pruébanos», desafió Carlos. Un silencio tenso llenó la habitación. «Pueden irse», dijo finalmente Alejandro. «El embargo sigue en pie». «Lo sabemos», respondió Isabel, «pero encontraremos otra manera». Salieron de la suite tomados de la mano, dejando atrás los contratos sin firmar y los millones sin cobrar. En el elevador, Isabel se derrumbó en los brazos de Carlos. «¿Cómo supiste dónde estaba?» «Porque te conozco», susurró él. «Y sabía que harías lo correcto». «Tenemos que salir de Acapulco», dijo Carlos mientras recogían sus cosas del Hotel Las Brisas. «No es seguro quedarnos». «¿Y Villaverde?» Isabel guardaba documentos en su portafolio.
¿Vamos a dejar que gane? No ha ganado. Carlos revisó su celular. Tengo una idea, pero necesitamos llegar a Monterrey antes del lunes. El amanecer comenzaba a teñir el cielo cuando subieron al taxi. ¿Aeropuerto?, preguntó el conductor. No, respondió Carlos. Al Banco Azteca, sucursal Centro. Isabel lo miró sorprendida. ¿Qué planeas? ¿Recuerdas a Miguel, mi amigo de la universidad? ¿El que trabaja en fondos de inversión? Acaba de responder mi mensaje. Quiere ver el proyecto. El banco estaba apenas abriendo cuando llegaron. En una pequeña sala de juntas, un hombre de traje los esperaba. Carlos, cabrón, sonrió Miguel. Años sin verte. Extendieron los planos sobre la mesa. Isabel explicó el proyecto mientras Miguel tomaba notas. Es arriesgado, dijo finalmente, pero viable. ¿Puedes ayudarnos?, preguntó Carlos. No solo. Miguel tecleó en su laptop. Pero conozco a quienes pueden. ¿Quiénes? Los mismos compradores, la gente que quiere vivir en Villaverde. Giró la pantalla. ¿Qué saben de financiamiento colectivo? Isabel y Carlos intercambiaron miradas. Crowdfunding para un desarrollo inmobiliario. Isabel frunció el ceño. Con garantías legales y respaldo bancario. Miguel sonrió. Es el futuro de la construcción sustentable. Pero necesitamos el dinero antes del lunes, recordó Carlos. Por eso estamos en el banco. Miguel sacó más papeles. Podemos usar las preventas como garantía para un préstamo puente. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas, firmas y números. Es arriesgado, advirtió Isabel. Más arriesgado era lo de anoche, respondió Carlos apretando su mano. A mediodía, Miguel regresó con una carpeta. Está hecho, anunció. El banco respalda el crowdfunding. Tienen 3 meses para completar la meta. Isabel respiró por primera vez en horas. ¿Y el embargo? Suspendido, pendiente de revisión. Miguel guiñó un ojo. Resulta que hay irregularidades en la compra de Domínguez. Carlos abrazó a su amigo. Te debemos una. Me deben varias. Miguel guardó los documentos. Ahora váyanse antes de que Domínguez se entere. En el taxi hacia el aeropuerto, Isabel recostó su cabeza en el hombro de Carlos. ¿Crees que funcione? Tiene que funcionar, respondió él. Es nuestra última oportunidad. El avión a Monterrey los esperaba. Era hora de volver a casa y luchar. Las redes sociales están explotando, anunció Isabel, mirando su laptop en la sala de su casa en Monterrey. Habían pasado 2 días desde su regreso de Acapulco. ¿Cuántas preventas llevamos? Carlos servía café, tratando de mantenerse despierto después de otra noche sin dormir. 237. Isabel sonrió. Más de las que necesitábamos originalmente. Y Domínguez, nada desde Acapulco. Isabel cerró la computadora. Pero Miguel dice que sus abogados están moviéndose. El timbre sonó. Era el mensajero con más documentos para firmar. La gente está emocionada con el concepto, dijo Isabel revisando los comentarios en la página del proyecto. Les gusta la idea de ser parte de algo más grande. Es lo que siempre quisimos. Carlos se sentó junto a ella. Una comunidad real, no solo edificios. El teléfono de Isabel sonó. Número desconocido. Bueno, señora Ruiz. Era la voz de Alejandro. Impresionante jugada. ¿Qué quiere? Felicitarlos y hacer una última oferta. No nos interesa. 5 millones. Sin condiciones personales. Solo negocios limpios. Isabel miró a Carlos, quien observaba con preocupación. No, respondió firmemente. Villaverde ya no está en venta. ¿Están seguros? Completamente. Isabel sonrió. Que tenga buena noche, señor Domínguez. Colgó. ¿5 millones? Preguntó Carlos. No importa la cantidad. Isabel tomó su mano. Algunas cosas no están en venta. Afuera, la noche de Monterrey brillaba con promesas de un nuevo amanecer. Villaverde ya no era solo un sueño. Era una realidad construida por cientos de manos, no por un solo millonario. ¿Sabes qué?, dijo Carlos. Creo que al final ganamos más que dinero. ¿Qué ganamos? Nuestra historia. La besó suavemente. Una que vale más que cualquier millón. ¿Viste los periódicos? Carlos extendió el diario sobre la mesa del desayuno una semana después. El titular era claro. Alejandro Domínguez bajo investigación por prácticas financieras irregulares. Isabel bebió su café. Miguel llamó temprano. Dice que encontraron más casos como el nuestro. ¿Otros proyectos? Otras propuestas. Isabel hizo una mueca.
Al parecer no fuimos los primeros. El teléfono sonó. Era el banco. Buenos días, arquitecta Montemayor. La voz al otro lado sonaba formal. Necesitamos que venga a firmar los documentos finales del financiamiento. Hoy, si es posible. El crowdfunding superó las expectativas. Isabel miró a Carlos con una sonrisa. Vamos en camino. En el banco los números eran claros. Villaverde no solo estaba salvado, sino que había crecido. 350 viviendas, leyó el ejecutivo. El doble del proyecto original. La gente cree en nosotros, dijo Carlos. La gente cree en sí misma, corrigió Isabel. Nosotros solo les dimos la oportunidad. Mientras firmaban los documentos, Isabel recordó la suite 2401 y la decisión que casi toma. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos. En cómo las peores noches pueden llevar a los mejores días. El ejecutivo les entregó las carpetas finales. Felicidades. Villaverde es oficialmente un proyecto comunitario. Afuera del banco, el sol de Monterrey calentaba la mañana. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Isabel. ¿Qué? Que esta vez, cuando construyamos, no será solo por nosotros. Carlos la abrazó. Nunca lo fue. Los planos de Villaverde esperaban en la oficina, listos para convertirse en realidad. Esta vez, con las manos de toda una comunidad ayudando a construir. Arquitecta Montemayor, ¿puede explicarnos el concepto detrás de Villaverde? La reportera del Canal 6 sostenía el micrófono mientras las cámaras grababan. La obra ya mostraba sus primeros cimientos. Detrás de Isabel, decenas de trabajadores movían materiales y maquinaria. Villaverde nació como un sueño, respondió, pero se convirtió en una revolución. No es solo un desarrollo sustentable, es una prueba de que juntos podemos construir el futuro. Carlos observaba desde lejos, coordinando con los ingenieros. ¿Es cierto que rechazaron una oferta millonaria?, presionó la reportera. Preferimos no hablar de ofertas rechazadas, intervino Carlos acercándose. Hablemos de las familias que pronto vivirán aquí. La noticia del crowdfunding exitoso había atraído la atención de los medios. La historia de David contra Goliat, como la llamaban, vendía bien. ¿Qué opina Alejandro Domínguez de todo esto?, insistió la reportera. No hemos tenido contacto con él, cortó Isabel. Si nos disculpan, tenemos una obra que supervisar. En la oficina temporal del sitio, los planos cubrían las paredes. Miguel llegó con más noticias. Los fondos de inversión están llamando, anunció. Quieren replicar el modelo en otras ciudades. ¿Crowdfunding inmobiliario? Isabel sonrió. Construcción comunitaria, corrigió Miguel. Ustedes cambiaron el juego. Carlos revisaba los avances en su tablet. ¿Y Domínguez? Desapareció del mapa. Sus acciones cayeron después del escándalo. Isabel miró por la ventana. Los cimientos de Villaverde se extendían como una promesa de cambio. ¿Quién diría?, murmuró, que a veces perder un millonario es ganar una comunidad. Las máquinas seguían trabajando bajo el sol de Monterrey, construyendo no solo hogares, sino una nueva forma de hacer las cosas. La viga principal del sector 3 tiene una desviación, informó el ingeniero jefe, señalando los planos. Necesitamos ajustar todo el diseño. Isabel masajeó sus sienes. Las últimas semanas habían sido un torbellino de problemas técnicos y decisiones urgentes. ¿Cuánto nos retrasará?, preguntó Carlos. 2 semanas mínimo. No tenemos 2 semanas. Isabel golpeó la mesa. Las familias esperan mudarse el próximo mes. El estrés comenzaba a mostrar grietas en su relación. Las noches eran tensas, llenas de discusiones sobre presupuestos y cronogramas. Podríamos reducir costos en los paneles solares, sugirió el contador. No, dijeron Isabel y Carlos al unísono. Al menos en eso seguían de acuerdo. Villaverde es sustentable o no es nada, agregó Isabel. En la obra, los trabajadores sentían la tensión. Los supervisores corrían de un lado a otro, tratando de mantener el ritmo. Carlos, llamó Isabel esa noche, cuando todos se habían ido. Necesitamos hablar. ¿Sobre la viga? Sobre nosotros. Se sentaron en las escaleras a medio construir, bajo el cielo estrellado de Monterrey. Nos estamos perdiendo, dijo ella suavemente. Lo sé, Carlos tomó su mano. El proyecto no es el proyecto. Isabel lo miró. Es Acapulco. Nunca hablamos de lo que pasó. No hay nada que hablar. No pasó nada, pero casi pasó. Su voz tembló. Y eso nos está destruyendo.
El silencio entre ellos pesaba más que todos los materiales de construcción juntos. Necesitamos ayuda, Carlos. Profesional. ¿Un terapista? Isabel asintió. Si vamos a construir hogares para otros, necesitamos arreglar el nuestro primero. Carlos miró las estructuras que se alzaban alrededor, símbolos de sus sueños y sus luchas. Tienes razón, dijo finalmente. Como siempre. Se abrazaron entre el olor a cemento fresco y promesas por cumplir. Señora Montemayor, tiene una llamada. La secretaria asomó la cabeza en la oficina provisional de Isabel. Dicen que es urgente. Era una mañana ocupada en Villaverde. La obra avanzaba a ritmo acelerado para recuperar el tiempo perdido. ¿Quién es? La esposa del señor Domínguez. Isabel se congeló. Carlos, que revisaba planos en la esquina, levantó la mirada. Pásamela. Arquitecta. La voz al otro lado sonaba cansada. Soy Regina Domínguez. Necesito hablar con usted. La escucho. No por teléfono. ¿Podemos vernos? Isabel miró a Carlos, quien negaba con la cabeza. Señora Domínguez, por favor. Es sobre las otras mujeres. El silencio en la línea pesaba como plomo. ¿Cuáles otras mujeres? Las que aceptaron el trato de mi esposo. Necesitan su ayuda. Isabel cubrió el teléfono y susurró a Carlos. Llama a Miguel. Ahora. Las espero en el café del Museo Marco en 1 hora, dijo Regina antes de colgar. Carlos ya estaba al teléfono con Miguel. Es una trampa, dijo cuando colgó, o es nuestra oportunidad de detenerlo definitivamente. No irá sola. No. Isabel tomó su bolso. Iremos todos. El café del Marco estaba casi vacío cuando llegaron. Regina Domínguez, elegante pero demacrada, los esperaba con una carpeta gruesa. No son solo propuestas inmobiliarias, dijo sin preámbulos. Es un patrón, un juego enfermizo que ha durado años. Miguel revisó los documentos mientras Isabel y Carlos escuchaban el relato. ¿Por qué ahora?, preguntó Isabel. Porque ustedes fueron los primeros en decir no. Regina sonrió tristemente. Los primeros en mostrar que se puede ganar sin perder la dignidad. Al salir del café, los documentos seguros con Miguel, Isabel y Carlos caminaron en silencio. ¿Crees que esto lo detenga?, preguntó ella. No lo sé, respondió Carlos, pero al menos ya no podrá lastimar a nadie más. Villaverde los esperaba, más fuerte que nunca. La oficina de la terapeuta era un espacio tranquilo y neutral, muy diferente al caos de la construcción que había dominado sus vidas. Hábleme de Acapulco, dijo la doctora Ramírez mirando a ambos. Isabel apretó la mano de Carlos. Era su tercera sesión, pero la primera vez que tocaban ese tema. Casi cometí un error terrible, comenzó Isabel. Por desesperación, por miedo, por amor al proyecto, completó Carlos. Por nosotros. Pero era realmente por nosotros. La doctora se inclinó hacia adelante. O por el miedo al fracaso. Isabel sintió las lágrimas formándose. Tal vez ambos. Cuando subí a esa suite, continuó, no pensaba en el dinero. Pensaba en los años de trabajo, en las promesas que hicimos, en las familias que confiaban en nosotros. ¿Y ahora?, preguntó la doctora. Ahora sé que estuvimos a punto de perder algo más valioso que cualquier proyecto. Carlos la abrazó. Nunca te hubiera perdonado. Lo sé. Isabel lo miró. Por eso no pude hacerlo. El amor, dijo la doctora Ramírez, no se mide en millones de dólares. No, sonrió Isabel. Se mide en decisiones. En momentos como ese, cuando eliges lo correcto aunque duela, salieron de la terapia sintiéndose más ligeros, más unidos. La obra de Villaverde se alzaba en la distancia, un recordatorio de que las mejores construcciones empiezan por los cimientos más fuertes. ¿Sabes qué?, dijo Carlos mientras conducía. Creo que necesitábamos pasar por todo esto. ¿Para aprender? Para recordar quiénes somos realmente. Las grúas seguían moviéndose contra el cielo de Monterrey, construyendo no solo hogares, sino también segundo pisos para nuevos comienzos. Los titulares explotaron como una bomba. Alejandro Domínguez, la caída de un imperio. Isabel leía las noticias en su tablet mientras supervisaba los últimos detalles de la primera fase de Villaverde. Los documentos de Regina fueron suficientes, dijo Miguel, quien acababa de llegar a la obra. La fiscalía está procediendo con los cargos. ¿Cuántas mujeres?, preguntó Carlos. 12 en los últimos 5 años, todas relacionadas con proyectos que quería adquirir. Isabel dejó la tablet. Las casas de Villaverde se alzaban a su alrededor,
casi listas para ser habitadas. ¿Y Regina? Testigo protegido, respondió Miguel. Su testimonio fue clave. Un grupo de futuros residentes recorría el lugar, admirando los paneles solares y los jardines comunitarios. Es extraño, reflexionó Isabel. Todo esto empezó con una propuesta indecente y terminó cambiando la vida de tanta gente. No fue la propuesta, corrigió Carlos. Fue tu decisión. El teléfono de Miguel sonó. Más noticias. Los activos de Domínguez estaban congelados. Sus empresas bajo investigación. ¿Saben qué es lo irónico?, dijo Miguel guardando su celular. Al final Villaverde vale más que todos sus millones. Una familia se acercó a ellos, emocionada por su futura casa. Arquitecta, sonrió la madre. Gracias por no venderse al mejor postor. Isabel sintió un nudo en la garganta. Gracias a ustedes por creer en el proyecto. No es un proyecto, respondió la mujer. Es un hogar. Las palabras resonaron mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las nuevas construcciones. La verdad, al final, había construido algo más fuerte que cualquier mentira. Las primeras familias se mudan el sábado, anunció Isabel durante la reunión final de obra. El auditorio improvisado estaba lleno de trabajadores, técnicos y futuros residentes. Todos los sistemas sustentables están funcionando al 100%, reportó el ingeniero jefe. Paneles solares, captación de agua, todo. Carlos proyectó las últimas fotografías en la pantalla. Villaverde había superado todas las expectativas. 350 casas, áreas verdes, centros comunitarios. Pero más que la tecnología, dijo Isabel, lo que hace especial a Villaverde es su gente. Una ovación llenó el lugar. Muchos de los trabajadores también serían residentes. ¿Recuerdas cuando pensábamos que lo habíamos perdido todo?, susurró Carlos a Isabel. Cada día, respondió ella, me recuerda lo que realmente importa. Miguel llegó con las últimas noticias. El modelo de Villaverde sería replicado en 3 estados más. La construcción comunitaria es el futuro, declaró. Ustedes lo probaron. Después de la reunión, Isabel y Carlos caminaron por las calles terminadas de Villaverde. Los jardines comenzaban a florecer. Las casas esperaban a sus nuevos habitantes. ¿Sabes qué decidí?, dijo Isabel, deteniéndose frente a una de las casas. ¿Qué? Que algunas veces las peores ofertas nos llevan a las mejores decisiones. Carlos la abrazó mientras el atardecer pintaba de dorado los paneles solares. Y algunas veces, añadió, construir un hogar es más que levantar paredes. Era cierto. Villaverde no era solo un desarrollo inmobiliario. Era la prueba de que las decisiones correctas, aunque difíciles, construyen los cimientos más fuertes. ¿Listos para el gran día?, preguntó la doctora Ramírez en su última sesión de terapia. Isabel y Carlos se miraron. Mañana era la inauguración oficial de Villaverde. Más que listos, respondió Isabel. Es como si todo el último año nos hubiera preparado para este momento. Han reconstruido más que un proyecto, observó la terapeuta. Han reconstruido su relación. Era verdad. Las grietas que Acapulco había dejado en su matrimonio se habían transformado en cicatrices que los hacían más fuertes. ¿Saben qué es lo más importante que aprendieron? Carlos tomó la mano de Isabel. Que ningún éxito vale la pena si pierdes tu alma en el proceso. De vuelta en Villaverde, los camiones de mudanza ya comenzaban a llegar. Familias enteras descargaban muebles, sueños y esperanzas. Arquitecta, llamó una voz. Era Regina Domínguez. ¿Está segura de querer hacer esto?, preguntó Isabel. Regina asintió. Mi testimonio en el juicio será más fuerte si puedo mostrar la diferencia entre lo que Alejandro destruía y lo que ustedes construyeron. Las cámaras de televisión comenzaban a instalarse para la ceremonia de mañana. La historia de Villaverde había capturado la imaginación nacional. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Carlos mientras supervisaban los últimos detalles. ¿Qué? Que esta vez construimos algo que vale más que $2 millones. Isabel sonrió. Construimos algo que no tiene precio. Las primeras luces de Villaverde se encendieron al anochecer, alimentadas por energía solar, un símbolo de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en dignidad. Declaro oficialmente inaugurada la comunidad Villaverde, anunció Isabel, cortando el listón verde frente a cientos de personas. Los aplausos llenaron la plaza central. Familias completas, trabajadores
inversionistas comunitarios, todos celebraban este momento. Este no es solo un desarrollo habitacional, continuó Carlos al micrófono, es la prueba de que juntos podemos construir un futuro mejor. Las cámaras transmitían en vivo mientras las familias recibían sus llaves. Niños corrían por las calles recién pavimentadas, explorando lo que sería su nuevo hogar. Miguel se acercó con una carpeta. Las solicitudes para la segunda fase ya superan las 500. ¿Tan pronto? Isabel sonrió. La gente reconoce lo auténtico, respondió él, y esto es real. En primera fila, Regina Domínguez observaba todo con lágrimas en los ojos. Su testimonio había ayudado a encarcelar a Alejandro y ahora presenciaba el nacimiento de algo nuevo. «Arquitecta», llamó una de las nuevas residentes, «¿podría tomarse una foto con mi familia frente a nuestra casa?» Isabel y Carlos posaron con docenas de familias ese día. Cada foto capturaba no solo un momento, sino una victoria. Al caer la noche, cuando las celebraciones terminaron, Isabel y Carlos caminaron por las calles iluminadas con energía solar. ¿Valió la pena?, preguntó él. Isabel miró las casas, los jardines, las familias acomodándose en sus nuevos hogares. «Cada momento», respondió, «incluso los difíciles». Arriba las estrellas brillaban sobre Villaverde, testigos silenciosos de que algunas veces el mayor triunfo no está en evitar la tentación, sino en elegir el camino correcto a pesar de ella. «¿Puedes creer que ya son 5 años?» Isabel observaba desde su nueva oficina la expansión de Villaverde. Lo que comenzó como 350 casas ahora era una comunidad de más de 1000 hogares. «El tiempo vuela cuando construyes sueños», respondió Carlos, entrando con los últimos reportes. Villaverde se había convertido en un modelo nacional de desarrollo sustentable. 5 proyectos similares florecían en diferentes estados, todos siguiendo el esquema de financiamiento comunitario. «¿Viste las noticias?», preguntó Carlos. «Alejandro sale de prisión el mes que viene». «Lo sé». Isabel cerró su laptop. «Regina llamó esta mañana. ¿Está preocupada?» «No. Dice que ya no tiene poder sobre nadie». En el Parque Central de Villaverde, familias disfrutaban la tarde. Los jardines comunitarios rebosaban de vida. Los paneles solares brillaban bajo el sol de Monterrey. «Tengo algo que mostrarte», dijo Carlos extendiendo un sobre. Dentro había una foto. Ellos dos en Acapulco. Antes de todo, ¿por qué guardaste esto? Para recordar que algunas veces tienes que estar al borde del precipicio para valorar el suelo firme. Isabel guardó la foto. Por la ventana podía ver a los niños jugando, vecinos conversando, una comunidad viviendo el sueño que casi perdieron por $2 millones. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo. «¿Qué?». «Que al final construimos algo que ningún millonario podría comprar. La comunidad, la dignidad». El sol comenzaba a ponerse sobre Villaverde, sus rayos reflejándose en los paneles solares como un recordatorio brillante de que algunas veces la mejor inversión es en el alma, 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 es en el alma.